Lo que el ADN reveló sobre la ascendencia materna de la princesa Diana es, sin duda, uno de los hallazgos más extraños de la genética moderna. Cuando los científicos analizaron la saliva de dos parientes maternos de Diana, esperaban confirmar lo que ya todos creían: siglos de pura sangre aristocrática inglesa. Lo que encontraron fue un marcador de ADN tan raro que solo 14 personas en todo el planeta lo portan. 13 viven en la India, una en Nepal y ninguna en Europa. Y de alguna manera, esa misma firma genética antigua se encontraba en el árbol genealógico de la princesa más famosa de Gran Bretaña. Se remonta directamente a una sola mujer nacida alrededor de 1790, en una ciudad portuaria de la costa occidental de la India. Una mujer que la familia Spencer pasó más de 200 años intentando desesperadamente borrar. Las muestras procedían de dos mujeres descendientes directas de la línea materna de la princesa Diana. Ambas primas, terceras de la madre de Diana, Frances Shand Kidd. No se trataba de voluntarias elegidas al azar. Fueron elegidas específicamente porque compartían algo extraordinario: una conexión ininterrumpida entre madre e hija que se remonta a más de 200 años. El Dr. Jim Wilson y su equipo de la Universidad de Edimburgo, en colaboración con la empresa de ascendencia genética Brightons DNA, comenzaron su análisis y se centraron en un tipo muy específico de material genético: el ADN mitocondrial. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar del ADN mitocondrial. Por eso es importante. A diferencia del resto del ADN, que se mezcla y recombina cada vez que dos padres tienen un hijo, el ADN mitocondrial no se mezcla en absoluto. No cambia. No se fusiona con la genética del padre. Se transmite completamente intacto de madre a hija, generación tras generación, como una carta sellada que nadie puede abrir ni editar. Piénsalo un segundo. Esto significa que si la madre de tu madre portaba un marcador genético específico hace 1000 años, tú podrías seguir portando exactamente el mismo hoy. Es una cápsula del tiempo, un testigo silencioso, una cadena ininterrumpida que se remonta a siglos atrás, completamente intacta por cualquier hombre que haya entrado en la familia. El equipo utilizó un chip especializado para escanear cientos de marcadores a lo largo del genoma mitocondrial. Se suponía que era una prueba de ascendencia rutinaria. Otro linaje aristocrático confirmado, otra nota al pie en la historia inglesa. Pero cuando llegaron los resultados, el Dr. Wilson no vio lo que esperaba. Vio algo que lo hizo detenerse y repetir el análisis, y luego repetirlo una tercera vez. Más tarde describió ese momento a la prensa. La absoluta incredulidad de contemplar un marcador genético que no tenía por qué aparecer en una familia real británica. Un marcador que, en toda su carrera, estudiando genética de poblaciones, solo había asociado con una región de la Tierra. Las muestras pertenecen al grupo Hapla R30b. De más de 65,000 personas en su base de datos genéticos mundial, solo 14 portaban este marcador exacto. 13 de ellas vivían en la India. Una vivía en Nepal. Nadie en Europa lo había presentado jamás. Nadie en África. Nadie en América. Y ahora, esta misma antigua firma sudasiática acababa de aparecer en el linaje de la mujer más fotografiada de la historia británica. Y aquí está el truco. El grupo HL o R30b, junto con sus ramas estrechamente relacionadas, R30 y R30A, son de origen exclusivamente sudasiático. No hay ambigüedad, no hay explicación alternativa.
El doctor Wilson declaró posteriormente a la prensa que la evidencia era irrebatible. No se trataba de una casualidad estadística ni de una muestra contaminada. Era un rastro científico claro e innegable, confirmado independientemente mediante la comparación del ADN de dos parientes vivos que ni siquiera se conocían. La presencia de R30B significaba una cosa. Unas 7 generaciones antes de la princesa Diana, una mujer con ascendencia sudasiática había entrado en su línea materna directa. No un primo lejano, ni una rama menor, sino la línea directa de madre a hija, de hija a hija, hasta la mismísima Diana. Y eso significaba que a la historia oficial de la familia Spencer, la impresa en cada libro de genealogía, en cada biografía real, en cada programa de boda, le faltaba un capítulo entero. La búsqueda pasó del laboratorio a los archivos. Si el ADN era correcto, entonces alguien real había sido deliberadamente excluido de la historia, alguien cuya sangre aún corría por las venas de los príncipes. La pregunta era, ¿quién era ella? ¿Y por qué había estado oculta durante 200 años? Si crees que la ciencia debería revelar lo que las familias poderosas intentan ocultar, suscríbete ahora mismo, porque esta historia apenas comienza. Eliza Kewark, la mujer que borraron. Su nombre era Eliza Kewark, y durante más de 2 siglos casi nadie supo de su existencia. Su nombre no aparecía en las genealogías oficiales de los Spencer. No se mencionaba en ninguna biografía real. Si se buscan los registros familiares disponibles al público antes de 2013, no se encontrará rastro alguno de ella. Nació alrededor de 1790 en Surat, una bulliciosa ciudad portuaria en la costa occidental de la India, en lo que hoy es el estado de Gujarat. En aquellos tiempos, Surat era una de las principales encrucijadas comerciales de la India. Un lugar donde barcos mercantes de una docena de naciones abarrotaban el puerto, donde los comerciantes hablaban a gritos en una mezcla de idiomas, donde bienes, personas y culturas se mezclaban en las estrechas calles a diario. Era el tipo de lugar donde una mujer de ascendencia mixta podía vivir sin llamar demasiado la atención. El padre de Eliza llevaba el apellido armenio Kievor y ella firmaba sus cartas con escritura armenia. Ese detalle se convertiría más tarde en la mentira más útil de la familia. Pero la línea materna, la que portaba el raro marcador mitocondrial de 30.000 millones de rands, era del sur de Asia. En la India colonial, la ascendencia mixta era común en ciudades portuarias como Surat. Los comerciantes armenios habían vivido allí durante generaciones, mezclándose con familias locales. Pero en la rígida jerarquía social del Imperio Británico, ese tipo de entorno conllevaba serios riesgos. Y aquí es donde la historia da un giro. De joven, Eliza se convirtió en la compañera de Theodore Forbes, un comerciante escocés que llegó a Surat alrededor de 1809 para trabajar para la Compañía de las Indias Orientales. Forbes era el hijo menor de una familia terrateniente de Bowley y Aberdeen. Ambicioso, perspicaz y decidido a forjarse una carrera en el puesto fronterizo más lucrativo del imperio. Contrató a Eliza como ama de llaves, pero la realidad de su relación era mucho más profunda que cualquier puesto. Juntos, Eliza y Theodore tuvieron 2 hijos, Catherine, nacida en 1812, y Alexander, 2 años después. Durante un tiempo, la familia vivió junta, primero en Surat y luego en Mocha, Yemen, donde Theodore fue nombrado residente político británico. Su trabajo consistía en comprar café para la Compañía de las Indias Orientales
y supervisar los envíos a la entrada del Mar Rojo. Las cartas de este período muestran que Eliza era más que una simple sirvienta. Theodore confiaba en sus habilidades multilingües. Era un activo para su labor diplomática. En términos personales, eran una familia. Pero la cuestión es la siguiente. A medida que la carrera de Theodore avanzaba y aceptaba una prestigiosa asociación en Bombay, la realidad social de la India británica los envolvía como una trampa. En los salones y clubes de caballeros de la Bombay colonial, una esposa con sangre india no solo estaba mal vista. Ella era un lastre que ponía fin a su carrera. La época en que los matrimonios mixtos en la India eran tolerados, incluso alentados, estaba llegando a su fin rápidamente. Se avecinaba una nueva era de segregación racial. Theodore tomó esta decisión devastadora. Dejó a Eliza y a sus hijos en Surat. Se mudó solo a Bombay. Y mientras él se alojaba con amigos y asistía a fiestas de la alta sociedad, Eliza y sus hijos vivían separados, aislados del mundo que él estaba construyendo sin ellos. Y entonces ocurrió algo que aún atormenta esta historia 2 siglos después. Años después de la muerte de Teodoro, se descubrió un paquete de cartas escritas en una escritura no europea en la finca de la familia Forbes, en Bowley, Escocia. Llevaban décadas allí, intactas, sin leer, acumulando polvo en un cajón. Cuando los investigadores finalmente las examinaron, se dieron cuenta de lo que contenían. Las cartas eran de Eliza, escritas en un inglés deficiente, dictadas a un escriba parsi porque su inglés escrito no era lo suficientemente bueno, y firmadas de su puño y letra en escritura armenia. Carta tras carta tras carta a lo largo de años, todas con la misma súplica desesperada de que le permitieran ver a su hija una última vez antes de que enviaran a Catherine a Europa para siempre. En una carta escribió: «Mi buen señor, le ruego que me lo haga saber con su permiso. Traeré a mi hija para entregarla en su mano yo sola». Lea eso otra vez lentamente. Una madre pidiendo permiso. Permiso para entregar a su propia hija, sabiendo que una vez que lo hiciera, nunca volvería a ver a esa niña sabiendo que un imperio y un imperio se interponían entre ellos. Aún así, se ofreció a hacer el viaje ella misma solo para abrazar a Catherine por última vez, y nadie dijo una palabra. Cuando Theodore murió en el mar en 1820, todo se vino abajo. Su testamento describía a Eliza únicamente como su ama de llaves. Llamó a Catherine su supuesta hija natural. El lenguaje era quirúrgico, cada palabra elegida para cortar cualquier conexión legal o social entre Eliza y la familia que había construido. Catherine, con tan solo 8 años, fue embarcada con destino a Escocia, acompañada únicamente por un sirviente llamado Fazagul. Navegó hacia un país frío que nunca había visto para vivir con parientes que nunca había conocido. Nunca volvió a ver a su madre. El joven Alexander, su hermano, también llegó a Escocia, pero extrañaba tanto su hogar, se sentía tan miserable, que finalmente lo enviaron de vuelta a Surat para estar con Eliza. Catherine se quedó. Creció en la familia Forbes. Se adaptó, y con el tiempo se casó bien. Pero esperen, la cosa empeora, porque gracias a Catherine, este linaje oculto no solo sobrevivió, prosperó. Catherine dio a luz a una hija. Esa hija tuvo una hija. Y así continuó generación tras generación, hasta que la línea produjo a Ruth, luego a Frances, y finalmente a una niña nacida el 1 de julio de 1961 en Park House, en la finca de Sandringham.
Su nombre era Diana Frances Spencer. 7 generaciones desde una ciudad portuaria de la India hasta la boda más famosa de la historia de la televisión. Y nadie en la familia dijo jamás la verdad sobre el verdadero origen de ese linaje. Pero el silencio no fue accidental. Fue orquestado. Y el encubrimiento que siguió fue uno de los actos de borrado genealógico más exhaustivos de la historia de la aristocracia británica. El encubrimiento de 2 siglos. La Gran Bretaña victoriana no solo se preocupaba por el pedigrí, lo adoraba. Para familias como los Spencer, que ascendían a los peldaños más altos de la sociedad inglesa, cualquier indicio de ascendencia no europea no solo era vergonzoso, sino existencial. Si se hubiera sabido que Catherine Forbes y sus descendientes tenían sangre india, quizá nunca habrían contraído los matrimonios que les aseguraron un lugar en la aristocracia. Cada generación posterior habría estado manchada por lo que los victorianos llamaban sangre de color. Así que la familia hizo lo que siempre han hecho las familias poderosas. Reescribieron la historia. El nombre de Eliza, Kaiwark, se parecía bastante al armenio Kevor. Firmaba las cartas en escritura armenia. Es posible que su padre tuviera raíces armenias. Y ese único hilo se convirtió en la historia oficial. Armenio significaba cristiano. Armenio significaba respetable. Armenio significaba exótico y seguro, una peculiaridad del imperio. Nada más. La herencia india, por otro lado, habría sido tratada como una mancha permanente que ningún dinero ni matrimonio podría borrar. Y, atención, el encubrimiento no duró solo una generación. Duró más de 200 años. Las genealogías, se aclara la garganta, publicadas en el siglo XIX solo contaban la versión armenia. Árboles genealógicos, registros matrimoniales, actas eclesiásticas y correspondencia privada, todo cuidadosamente eliminado de cualquier mención a la India o la herencia mixta. Para el siglo XX, la mentira estaba tan arraigada que nadie vivo la cuestionó siquiera. Cuando Diana se casó con el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo, en 1981, ante 750 millones de televidentes, las biografías oficiales aún describían a Eliza Kaiwark como armenia. Nadie en la familia Spencer lo cuestionó. Nadie en la Casa Real lo cuestionó. El secreto perduró. Permaneció durante 2 guerras mundiales. Permaneció durante la caída del Imperio Británico. Permaneció durante la boda más vista de la historia de la humanidad, hasta 2013, cuando 2 frascos de saliva lo destaparon por completo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone personal. Tras la publicación de los resultados de ADN, los periodistas localizaron a la tía materna de Diana, una mujer llamada Mary Roach. Era una de las pocas personas vivas que había crecido escuchando las viejas historias familiares, las que se transmitían en las mesas y en cartas privadas durante generaciones. Cuando le contaron lo que el ADN había revelado, hizo una pausa y luego dijo algo que resume lo absurdo de 2 siglos de engaño en una sola frase. Siempre doy por sentado que soy de ascendencia armenia, así que me alegra tener también ascendencia india. Piénsenlo un segundo. Una mujer de la familia de la princesa Diana había vivido toda su vida creyendo una historia genéticamente falsa. Ella no lo sabía. Su madre no lo sabía. Su abuela no lo sabía. La mentira había sido tan completa, tan minuciosamente mantenida a lo largo de tantas generaciones, que ni siquiera quienes portaban el ADN tenían idea de qué era en realidad. La verdadera historia
había estado escrita en sus células todo el tiempo. Solo hizo falta la ciencia para finalmente descifrarlo, más real que la realeza. Pero la ascendencia india oculta era solo una capa de una historia familiar que se vuelve más extraña cuanto más se profundiza. Porque los Spencer no eran una familia aristocrática cualquiera. Eran, en cierto modo, más real que la propia realeza. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. La sangre real en la familia de Diana no fluía a través de matrimonios oficiales ni grandes alianzas. Venía del lado equivocado de las sábanas, a través de amantes. Barbara Villiers, Louise de Carroway y Nell Gwyn se ganaron el afecto del rey Carlos II. Un monarca famoso por haber tenido más de una docena de hijos con mujeres que nunca llegarían a ser reinas. La familia Spencer traza su linaje no a través de una, ni dos, sino tres de estas amantes reales. Sus hijos nacieron al margen de las reglas de sucesión, pero su linaje se abrió paso discretamente en la aristocracia inglesa a lo largo de los siglos. Diana descendía de Henry Fitzroy, duque de Grafton, y Charles Lennox, duque de Richmond, ambos hijos ilegítimos de Carlos II. 11 generaciones atrás, también era descendiente directa de María, reina de Escocia, ejecutada en 1587 por su prima Isabel I. Mientras tanto, la finca Spencer en Althorpe se había mantenido en pie desde 1508, resistiendo guerras, dinastías y el ascenso y la caída de monarcas. El nombre de la familia real, en cambio, era Saxe-Coburg-Gotha, completamente alemán, hasta que el rey Jorge V discretamente la rebautizó como Windsor durante la Primera Guerra Mundial, para evitar la reacción anti-alemana. Y aquí está la ironía definitiva. Cuando se anunció el compromiso de Diana con el príncipe Carlos en 1981, los editores de Burke's Peerage, el registro definitivo de la aristocracia británica, hicieron una declaración pública que asombró incluso a la Casa Real. Declararon que Lady Diana Spencer tenía más sangre real inglesa corriendo por sus venas que su futuro esposo. Los Spencer, decían, eran muy exigentes con las conexiones reales. Según los cálculos más antiguos, Diana no estaba ascendiendo en su matrimonio. Carlos era una mujer cuya familia había pasado 2 siglos ocultando que su antepasado indio resultó ser más real que el príncipe con el que se casaba. Los Spencer guardaron su secreto con tanta fiereza durante tanto tiempo que, para cuando Diana caminó hacia el altar, la ironía era invisible para todos en aquella catedral. La familia que había borrado a una mujer de la India para proteger su linaje había engendrado a la novia más trascendental de la historia real moderna. Y aún así, nadie dijo la verdad, no hasta que el ADN habló por sí solo. El linaje termina. Aquí es donde la historia termina, y con un cierre drástico. El príncipe Guillermo porta el mismo raro marcador mitocondrial de 30.000 millones de rands que se originó en Gujarat hace más de 200 años. Pasó por Eliza Keework, cruzó océanos, sobrevivió a los prejuicios coloniales, sobrevivió 2 siglos de eliminación deliberada y aterrizó en el ADN del hombre que un día se sentará en el trono británico. Los marcadores autotosomales en los genomas de los 2 primos maternos de Diana confirmaron que portaban entre un 0,3% y un 0,8% de ascendencia sudasiática, lo que significa que el propio Guillermo casi con certeza porta una pequeña pero real porción de ADN indio heredado de Eliza.
Será el primer monarca británico con ascendencia india comprobada. La Commonwealth, hogar de más de 1.000 millones de personas de ascendencia sudasiática, algún día estará gobernada por un rey con un vínculo genético directo con su región. Eso no es simbolismo, no es un gesto diplomático, es la biología inscrita en las células del hombre que llevará la corona. Pero aquí está el giro final, y este no tiene un final feliz. El ADN mitocondrial solo fluye de madre a hijo. Los hombres lo portan, pero no pueden transmitirlo. William heredó el marcador de 30.000 millones de rands de Diana, pero sus hijos, George, Charlotte y Louis, no lo heredarán de él. El marcador muere con William y su hermano Harry. El antiguo hilo genético que viajó desde una ciudad portuaria del oeste de la India a través de 7 generaciones de mujeres inglesas, a través de continentes y siglos de silencio, hasta las escaleras del Palacio de Buckingham. Ese hilo termina aquí. Eliza Clark fue borrada de los registros familiares. Sus cartas acumularon polvo en un archivo escocés durante casi 200 años. Su nombre fue reemplazado por una mentira conveniente. Su herencia fue borrada de todos los documentos que la familia pudo alcanzar. Y ahora, el último rastro biológico de su existencia se desvanece para siempre del linaje real. Luchó por ver a su hija una última vez. No la dejaron. Enterraron su nombre. Reescribieron su historia. La convirtieron en alguien que no era. Y ahora, 200 años después, incluso su ADN, la última prueba de que alguna vez existió en este linaje, se habrá esfumado. Eliza Clark lo perdió todo. Y lo último que le quedaba por dar, su firma genética. El mundo también está a punto de perder. Los Spencer pasaron 200 años ocultando a esta mujer. ¿Qué más? ¿Crees que las familias más poderosas del mundo siguen manteniéndolas enterradas? Si quieres descubrirlo, suscríbete ahora, porque las historias que no quieren que escuches son siempre las que más vale la pena contar.